Mi esposa esperaba un hijo, pero no mío. Mi madre lo sabía y lo ocultó. Yo me encargué del divorcio, pero fue mi padre quien dio el golpe final. Hola a todos, me llamo Silvio. Nunca imaginé que terminaría compartiendo mi vida personal en internet, pero aquí estoy, escribiendo esto a las 3 de la madrugada porque ya no puedo seguir guardándolo. Sentía que tenía todo bajo control, hasta que la vida me golpeó con una traición que no vi venir. No soy escritor, así que pido paciencia si me trabo al contar. Tengo 30 años y soy jefe de proyectos en la empresa de instalaciones solares de mi padre, aquí en Phoenix. Sí, ya sé lo que muchos estarán pensando, nepotismo. Pero no se apresuren. Me gané cada ascenso a pulso. Empecé a los 15 años, limpiando paneles solares y organizando herramientas como un simple ayudante. Fui aprendiendo cada parte del negocio, trabajos eléctricos, instalación de techos, inversores, baterías. Si tenía que ver con energía solar, lo hice. A los 24, mi padre me ascendió a jefe de proyectos, no por llevar su apellido, sino porque demostraba resultados reales. Sabía coordinar equipos, cumplir plazos y lidiar con los permisos municipales sin que todo se convirtiera en un caos. Además, el sueldo era decente, unos 95.000 al año, más bonificaciones. Compré mi casa 3 años antes de casarme, sin deudas más allá de la hipoteca. Mi ex esposa, Mariana, tiene 29 años y trabaja como enfermera. Gana alrededor de 70.000 al año. La conocí en un bar deportivo cerca del hospital cuando estaba por graduarse. Me pareció enfocada, decidida, con los pies en la tierra. Pensé que había encontrado a la indicada. Ahora bien, para entender todo lo que pasó, es importante conocer a mi familia. Mi padre, Rubén, tiene 56 años y construyó su empresa desde cero. Se pasó los 20 y los 30 trabajando sin parar. A los 40 ya firmaba contratos para centros comerciales y edificios de oficinas. Hoy en día, nuestras cuadrillas trabajan en parques solares multimillonarios. Él tiene una mentalidad muy clásica. El respeto se gana con trabajo duro, no se regala. Todo lo que logró fue con esfuerzo y no tolera excusas ni flojera. Mi madre, Beatriz, tiene 54 y está jubilada de su trabajo en el sistema escolar. Ahora se dedica a gastar el dinero de papá y a hablar de los demás con sus amigas de la iglesia. Se hace la santa, pero es la primera en criticar a todo el mundo cuando dan la espalda. Y luego está mi hermano menor, Esteban, de 26. No sé ni por dónde empezar con él. Es el reflejo de todo lo que está mal con nuestra generación. Nunca tuvo un empleo real. Entró a trabajar con papá haciendo tareas básicas, como programar citas y manejar el inventario, ganando 55.000 al año. Papá seguía esperando que madurara y le daba más responsabilidades. Pero Esteban actuaba como si nos hiciera un favor con solo aparecer. Papá también quiso que él se curtiera con trabajo de campo, como hizo conmigo. Lo puso en los techos desde los 16, pero él llegaba tarde, se quejaba por todo y se metía al camión con aire acondicionado mientras los demás trabajaban bajo el sol abrasador de 46 grados. Nunca olvidaré cuando tenía 19 y lo enviaron a una instalación comercial en julio. Duró exactamente 2 horas antes de fingir que tenía insolación y se fue a casa. Nosotros terminamos las 10 horas de jornada. Papá estaba tan avergonzado que los del equipo empezaron a burlarse, llamándolo el delicado. Mientras yo me formaba en cada aspecto de la instalación, Esteban se pasaba el día jugando videojuegos y gastando dinero que no ganaba. Cuando compré mi casa, hizo comentarios sarcásticos sobre lo afortunado que era. Y cuando papá me ascendió, dijo que era puro favoritismo, como si no hubiera trabajado una década para llegar ahí. Hace 2 años, Esteban se metió en problemas financieros. Tenía las tarjetas de crédito al límite, cuotas de autos que no podía pagar, el clásico estilo de vida por encima de sus medios. Papá le prestó $20.000 con un plan de devolución en 2 años. Esteban pagó 3 cuotas, y luego empezaron las excusas. Para cuando comienza de verdad esta historia, él manejaba un BMW alquilado que costaba más que la renta de mucha gente, vestía ropa de diseñador y se hacía pasar por ejecutivo, cuando en realidad solo hacía tareas administrativas. Mamá lo aplaudía por ir 5 días seguidos al trabajo, mientras yo cerraba un contrato comercial de $800.000. Viendo hacia atrás, las señales estaban ahí. Pero cuando trabajas 70 horas a la semana tratando de construir algo sólido, a veces no ves las serpientes que tienes en tu propio jardín. Enero de 2023 debió haber sido el punto culminante de mi carrera. Papá consiguió el contrato más grande en la historia de la empresa, una instalación solar completa para un complejo médico en el centro de Phoenix, por un valor de $6 millones. Era el tipo de proyecto que te puede asegurar la vida entera y abrirte puertas aún mayores. Me lo asignó a mí. Las exigencias eran brutales. Normas médicas rigurosas, inspecciones diarias,
cero margen para errores o retrasos. Teníamos que instalar sistemas solares en un hospital en funcionamiento, donde un fallo eléctrico podía poner vidas en riesgo. Literalmente me mudé al sitio de obra. 12 horas diarias, incluso fines de semana. Había días en que llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. La parte técnica era complejísima. Un hospital necesita sistemas redundantes. Instalamos paneles en el techo y sistemas de respaldo en tierra. Cada inversor debía cumplir estándares hospitalarios. Las baterías se integraban al sistema de emergencia. Era ingeniería de precisión, y todo tenía que funcionar a la perfección. Mariana al principio lo entendía. A veces me traía la cena, todavía con el uniforme, con comida del único sitio que seguía abierto a esas horas. Sabía que ese contrato podía cambiar nuestro futuro. Queríamos usar mi bonificación para terminar de pagar la casa y empezar a invertir en propiedades. Pero mientras yo me ahogaba en planos eléctricos y cronogramas de instalación, Mariana comenzó a salir cada vez más con una enfermera itinerante llamada Laura. Según ella, Laura era divertida, soltera y conocía todos los lugares de moda en Phoenix. De pronto, mi esposa salía de fiesta 3 veces por semana en lugar de nuestra clásica rutina de películas en casa. Debí haberlo notado, pero estaba completamente absorbido por el trabajo. Pensé que simplemente estaba encontrando una forma de distraerse mientras yo vivía prácticamente casado con mi empleo. La primera señal clara de que algo andaba mal apareció en febrero. Mariana siempre había tenido un horario estable. 3 turnos de 12 horas, normalmente martes, jueves y sábado. Toda nuestra rutina como pareja se basaba en eso. Sabía cuándo estaría en casa, cuándo podíamos compartir tiempo y cómo organizarme en torno a su agenda. Pero de repente, empezó a cubrir turnos extra constantemente. Las sesiones de capacitación obligatorias comenzaron a aparecer de la nada. Supuestas emergencias en el hospital requerían específicamente su presencia. Aunque su horario oficial seguía siendo el mismo, en realidad trabajaba 5 o incluso 6 días a la semana. Fue justo en ese periodo que mi hermano Esteban empezó a aparecer por la casa cuando yo no estaba. Yo llegaba agotado cerca de las 8 de la noche, y Mariana me mencionaba casualmente que Esteban había pasado a dejarle un café de algún sitio elegante del centro o que la había ayudado a arreglar algo que yo no había podido atender por falta de tiempo. Al principio, no me molestó. De hecho, lo vi como algo positivo. Pensé que Esteban finalmente estaba comportándose como parte de la familia. Incluso en el trabajo, su actitud había mejorado, vestía con más formalidad, llegaba puntual, se ofrecía a trabajar los fines de semana. Mi padre, Rubén, lo mencionó varias veces con orgullo, convencido de que por fin Esteban estaba madurando. Me equivoqué. Todo cambió repentinamente. Mariana empezó a quejarse de que yo trabajaba demasiado. Una noche llegué pasadas las 9, después de un día durísimo, deseando simplemente cenar algo y descansar viendo un poco de televisión. Pero ahí estaba ella, con una actitud que se sentía desde que crucé la puerta. Así que esto es lo que es nuestro matrimonio ahora. Me soltó incluso antes de quitarme las botas. Llegas, comes lo que te dejé recalentado, y te duermes. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad, Silvio? Intenté explicarle que era algo temporal, que ambos habíamos acordado que este contrato nos aseguraría estabilidad económica por años. Pero no quería escucharlo. Yo no me casé para ser una mujer sola con anillo en el dedo, me espetó. Otros esposos hacen tiempo para sus esposas. Otros no tratan su casa como si fuera un hotel. Mariana, esto es un contrato de $6 millones. Estamos hablando de nuestro futuro, intenté razonar. ¿Nuestro futuro? ¿Y el presente qué? Tengo 29 años, Silvio. No debería rogarle atención a mi propio marido como si fuera una desesperada. No estás rogando nada. Tú sabías perfectamente lo que implicaba este proyecto cuando empezó. Sabía que iba a ser exigente, pero no que te convertirías en un desconocido obsesionado con paneles solares más que con tu esposa. La discusión siguió. Mariana actuaba como si la estuviera ignorando deliberadamente, cuando en realidad me estaba dejando la piel para darnos estabilidad. Yo intentaba compensar los fines de semana, traía su comida favorita de vez en cuando, pero nada era suficiente. En marzo de 2023, terminamos la instalación solar antes de lo previsto y con un ahorro de $50.000. Además, obtuvimos una bonificación por desempeño que mi padre ya planeaba reinvertir en nuevo equipo. Pensé que, con eso, todo volvería a la normalidad. Pero para entonces, la normalidad ya no existía. Aunque mi carga de trabajo se redujo drásticamente, el horario de Mariana seguía siendo caótico, más turnos extra, más capacitaciones, más emergencias. Abril me golpeó con una dosis brutal de realidad. Al fin tenía tiempo para mirar mi vida, y lo que vi fue como darte cuenta de que tu restaurante favorito te sirvió cartón todo este tiempo, pero estabas demasiado ocupado para notarlo. El primer indicio serio fue su rutina matutina. Mariana se despertaba todos los días a las 6 y corría al baño a vomitar. No hablo de náuseas leves, sino de estar doblada sobre el inodoro, pálida, temblando. Luego se metía a la ducha por media hora o más. Una mañana fui a ver cómo estaba y la encontré agarrada del inodoro como si se le fuera la vida. Lo obvio me golpeó,
estaba embarazada. Llevábamos intentando tener un hijo desde octubre de 2022, así que todo coincidía. Pero cuando se lo mencioné, su reacción fue puro pánico. Ni una pizca de alegría o nervios, solo miedo. Lo negó rotundamente. Dijo que era un virus que circulaba entre las enfermeras del hospital. Algo completamente ilógico. Desde que dejó los anticonceptivos en octubre, Mariana controlaba su ciclo con una aplicación y hablábamos todo el tiempo sobre días fértiles, ovulación, momentos ideales. No había ningún tabú al respecto. Estaba retrasada 3 semanas, pero cuando lo mencioné, reaccionó a la defensiva. ¿Por qué estás rastreando mi periodo como un psicópata? Yo sé cómo manejar mi cuerpo, Silvio. Eso no era normal entre una pareja que intentaba formar una familia. Al mismo tiempo, mi madre Beatriz empezó a comportarse de forma extraña. En lugar de llamar al teléfono fijo como siempre, ahora llamaba directamente al celular de Mariana. Y no eran llamadas cortas, eran largas conversaciones en voz baja, que solían ocurrir cuando Mariana estaba sola en el jardín o encerrada en la habitación. Alcanzaba a escuchar frases como: tienes que tener cuidado con eso o asegúrate de que todo esté controlado. Si me acercaba demasiado, la llamada terminaba de golpe. Eso era raro. Mi madre y Mariana apenas se toleraban desde hacía 4 años, y de pronto hablaban en secreto durante más de media hora. Empecé a prestar más atención a las historias que Mariana contaba sobre el hospital. Dejaron de tener sentido. Decía que había hecho un doble turno, pero llegaba con energía como si hubiese estado de fiesta. Afirmaba haber asistido en cirugías, pero sus uniformes no olían a desinfectante ni tenían manchas de sangre, algo que siempre ocurría cuando trabajaba realmente en quirófano. También había movimientos extraños de dinero. Descubrí que llevaba 2 meses sacando $200 en efectivo todos los viernes. Cuando pregunté, dijo que salir con sus amigas se había vuelto más caro y que prefería pagar en efectivo para no pasarse con la tarjeta. Y luego estaba su celular. No paraba de escribir mensajes, sonriendo como si fuera una adolescente enamorada. Pero en cuanto yo entraba a la habitación, apagaba la pantalla o escondía el teléfono. La gota que colmó el vaso fue un martes a mediados de abril. Mi camioneta no arrancó, así que Rodríguez, uno de los encargados del equipo, me trajo de regreso a casa antes de lo habitual, cerca de las 2 de la tarde. Apenas abrí la puerta, escuché risas desde la sala. Mariana reía de una forma que no oía desde hacía meses. Al entrar, la vi en el sofá con Esteban. Estaban sentados demasiado cerca como para que fuera algo normal entre cuñados. En cuanto me vieron, se separaron bruscamente, como si los hubiera sorprendido robando algo. Mariana me miró sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano? Mientras tanto, Esteban derramó su café sobre la camisa, tartamudeando una excusa ridícula sobre que justo pasaba por la zona y quiso ver cómo estaba Mariana porque yo trabajaba mucho. Solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Últimamente has estado muy ocupado. Pensé que podía hacerle compañía, me dijo Esteban con una sonrisa que no me convenció en absoluto. Mariana no fue capaz de sostenerme la mirada. Incluso comentó, como si fuera lo más natural del mundo, que Esteban le había traído un café del centro. Muy considerado de su parte, supongo. Pero algo en todo eso me resultaba mal. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar todas las cosas que no habían tenido sentido durante los últimos meses. Las visitas de Esteban cuando yo no estaba, los turnos extra que Mariana supuestamente tomaba en el hospital, las extracciones de efectivo. Cuando uno conecta los puntos, el patrón salta a la vista. Y decidí que no iba a seguir ignorándolo. A la mañana siguiente, me propuse averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Lo primero fue revisar los registros de la empresa. Esteban tenía acceso a las obras y a los vehículos mediante nuestro sistema de gestión de flotas. Saqué los registros de GPS de su camioneta de los últimos 3 meses y los comparé con fechas y ubicaciones. Lo que encontré fue escandaloso. Esteban había hecho decenas de paradas en lugares completamente ajenos a nuestras instalaciones solares. Había registros de visitas frecuentes a mi barrio durante horas de trabajo, y a un hotel en Scottsdale que, evidentemente, no estaba vinculado a ningún proyecto. También a restaurantes ubicados en zonas donde no teníamos actividad. Al cotejar esas fechas con el calendario compartido que Mariana y yo usábamos para coordinar horarios, descubrí que cada vez que el GPS marcaba su camioneta en uno de esos lugares, Mariana había dicho que trabajaba un turno extra o que tenía una emergencia médica. Seguí indagando, esta vez en los movimientos bancarios. Las extracciones de $200 los viernes no eran aleatorias. Llevaban más de 2 meses ocurriendo como un reloj. Y también encontré cargos en restaurantes y hoteles en Scottsdale en días en los que, según ella, estaba haciendo horas extras. Empecé a notar cada incongruencia entre lo que Mariana decía y los gastos reales. Sobre el papel, el patrón era tan evidente que hasta un ciego lo habría notado. Entonces decidí poner a prueba todo. Llamé al hospital fingiendo una emergencia familiar, diciendo que necesitaba ubicar a Mariana con urgencia. La enfermera que respondió me dijo que Mariana no estaba en su turno ese día, ni había estado programada el día anterior. Sin embargo, según Mariana,
Había trabajado la noche anterior durante 12 horas y le esperaba otro turno igual esa noche. Eso derrumbó la última duda que tenía. Después, revisé su correo electrónico. Desde nuestro aniversario teníamos las contraseñas compartidas, como una muestra de confianza. Esa mañana de jueves, le dije que me quedaba en casa por una supuesta molestia estomacal. En cuanto salió para su supuesto entrenamiento, encendí la computadora y entré a su correo. Lo primero que vi fue una cadena de correos entre Mariana y mi madre. El asunto decía: asegúrate de que Silvio no lo descubra. Sentí un nudo helado en el estómago. Abrí el hilo. Eran 3 meses de mensajes donde se hablaba con total detalle sobre la relación entre Mariana y Esteban. Al principio, en febrero, los correos eran cautelosos. Mamá le preguntaba si estaba segura de lo que hacía, sugiriendo que quizá era solo una fase. Pero luego, los mensajes se volvían más calculados. Mi propia madre le estaba enseñando a mentirme, cuando fingir turnos extra, qué excusas usar, e incluso le ofrecía su casa como lugar de encuentro cuando papá estuviera ocupado. Uno de los correos de marzo me sacó de quicio. Rubén juega golf los jueves hasta las 6 de la tarde. Así que tienes al menos 4 horas. Esteban puede entrar por la puerta lateral del garaje. Yo me encargo de que los vecinos no vean nada. Otro decía: dile a Silvio que tienes doble turno el martes. Rubén tiene reuniones hasta las 10 de la noche, así que la casa estará vacía. Esteban ya dijo que va a dormir en la obra esa noche. Más adelante vinieron los correos sobre el embarazo. A mediados de abril, Mariana le confirmó a mamá que tenía 8 semanas. No podían determinar si el bebé era mío o de Esteban, porque los tiempos coincidían con ambos. La respuesta de mi madre fue repugnante. Hazle creer que es suyo. Será mejor padre que Esteban de todos modos. Lo que no sepa no le hará daño. Cuando Mariana preguntó qué hacer si el bebé salía parecido a Esteban, mi madre contestó: ya veremos si pasa. Por ahora, haz que todo parezca normal. Pasé más de 2 horas leyendo, sacando capturas de pantalla, guardando los mensajes más comprometedores en un USB y también imprimiéndolos. Habían estado planeando traicionarme durante meses, creyendo que nadie lo notaría. Se equivocaron. Después de revisar todo, llamé a papá de inmediato. Necesito verte en la oficina ahora. No puedo hablar por teléfono. 20 minutos después, ya estábamos frente a frente. Le conté todo. No dijo ni una palabra hasta que terminé. Luego, con una calma que daba miedo, me dijo: nos vemos en el despacho de Marcos en 2 horas. No hables con nadie hasta que tengamos un plan. Marcos era el abogado de la empresa. Papá ya lo había llamado y él había despejado toda la tarde para nosotros. Le mostramos todo: correos, estados de cuenta, registros de GPS, facturas, calendarios. Su conclusión fue clara. Con esa documentación podíamos actuar rápido para proteger todo lo que yo había construido. Sus instrucciones fueron precisas: asegurar el dinero, proteger los bienes, documentarlo todo y no enfrentar a nadie hasta tener el respaldo legal listo. Primera parada: el banco. Transferí $95,000 de la cuenta conjunta a mi cuenta personal y dejé exactamente $5,000 para no levantar sospechas. Verifiqué que mis inversiones anteriores al matrimonio, unos $140,000 entre jubilación y acciones, estuvieran bien registradas como patrimonio separado, fuera del alcance de Mariana. Mientras yo protegía lo mío, papá canceló el acceso de Esteban a las cuentas y vehículos de la empresa. Le informó a Linda, nuestra gerente, que Esteban había sido reasignado y que ya no usaría el camión, la tarjeta corporativa ni tendría acceso al edificio. Esteban se enteraría de todo el lunes, cuando su tarjeta no funcionara y el vehículo no arrancara. También bloqueé todas las tarjetas conjuntas, excepto una con límite de $2,000, para prevenir compras impulsivas. Eliminé a Mariana como usuaria autorizada de mis tarjetas personales. Cada acción fue fría, calculada y completamente legal. Esa misma noche, mientras Mariana se duchaba, llegó un mensaje de Esteban a su teléfono: no puedo esperar a mañana en casa de tu mamá. Papá trabaja hasta tarde, así que estaremos solos. Perfecto. Capturé la pantalla y la envié a Marcos. Otra prueba más de que la relación seguía activa. Y entonces tomé la decisión definitiva. Llamé a papá y le pedí que organizara una cena familiar en mi casa para el sábado por la noche. No tuve que explicar nada. Rubén entendió al instante. Llamó a mamá y a Esteban por separado, diciéndoles que era una cena obligatoria porque yo tenía un anuncio importante que hacer. El viernes, le comenté a Mariana sobre esa cena. Observé cómo todo su cuerpo se tensó al instante. Mariana empezó a lanzar preguntas nerviosas, una tras otra. ¿Qué tipo de anuncio? ¿Por qué había organizado una cena familiar cuando normalmente evitaba esas reuniones? ¿Debería preparar algo especial? Le respondí que simplemente quería reunirnos para compartir una buena noticia. Su rostro perdió el color. ¿Qué clase de noticia?, insistió. Me estás poniendo nerviosa. Solo le dije: lo sabrás el sábado. Ese sábado, 29 de abril, preparé el comedor como si se tratara de un campo de batalla. En mi lugar asignado, coloqué un sobre manila con los papeles de divorcio, y otro sobre, destinado a mi padre, contenía las impresiones de los correos más comprometedores que había encontrado. Mi madre, Beatriz,
fue la primera en llegar. Apenas cruzó la puerta comenzó a preguntar por Mariana y por la gran noticia que supuestamente íbamos a compartir. Mi padre, Rubén, solo me miró con una expresión que lo decía todo, sin necesidad de palabras. Esteban apareció 20 minutos tarde, como era costumbre, y me dio esa palmada condescendiente en el hombro. Durante la cena, Mariana apenas probó bocado. Movía la comida de un lado a otro del plato, mientras lanzaba miradas inquietas entre Esteban y yo. Mi madre intentaba mantener una conversación superficial, hablando del clima y los chismes del vecindario, pero la tensión era casi insoportable. Cuando terminamos de comer, mi padre levantó su cerveza y dijo: «Bueno, hijo, ¿cuál es esa gran noticia que querías compartir?». Era el momento. Saqué el sobremanila y lo deslicé lentamente hacia Mariana. «Son los papeles del divorcio», anuncié. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y un perro ladrando a lo lejos. Mariana se quedó blanca, las manos temblorosas. «¿Qué estás diciendo, Silvio?», preguntó con voz entrecortada. Beatriz estalló en un drama instantáneo. «Silvio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco?». La interrumpí sin levantar la voz, mientras le pasaba a Rubén el segundo sobre. «Ahí tienes 3 meses de correos electrónicos entre Mariana y Esteban. Todo lo referente a su relación». Mi padre empezó a leer. Aunque ya conocía parte de la historia, leer las palabras exactas lo impactó de otra forma. Esteban se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «¿Revisaste sus correos?». «Eso es ilegal», protestó. «¿Eso es lo que te preocupa?», respondí con absoluta calma. «¿No que llevas meses acostándote con mi esposa?». Mariana rompió en llanto y se cubrió la boca. «Silvio, por favor, escúchame». Ni siquiera la miré. «Papá, lee la parte donde mamá sugiere aprovechar tu horario de golf para que se encuentren en casa». Mi madre se lanzó hacia la mesa para arrebatar los papeles, pero Rubén la detuvo. «¿Qué demonios es esto, Beatriz?», rugió con una furia que hizo temblar las paredes. «¿Puedo explicarlo?», balbuceó ella. «¿Explicar qué? ¿Cómo destruiste esta familia? ¿Cómo enfrentaste a un hijo contra el otro? ¿Cómo mentiste durante meses?». Finalmente, la fachada de santa se le cayó. Señaló a Mariana. «Ella vino a mí. Fue ella quien sedujo a Esteban. Yo solo trataba de evitar un escándalo mayor». Esteban, sin el menor remordimiento, se encogió de hombros. «Todos necesitamos atención. Silvio trabaja 70 horas por semana. Yo estuve ahí cuando él no podía. Ahí fue cuando lo perdí por completo». Me levanté, caminé hasta él y le lancé un golpe con toda mi fuerza. Le rompí la nariz de inmediato. Cayó al suelo con sangre en la cara, llevándose una mesa lateral. Mi madre gritó como si estuvieran matando a su niño precioso. Rubén se levantó, imponente. «Sáquenlo de esta casa, ya». Esteban yacía en el piso, cubriendo su rostro. «Papá, no puedes hacer esto. Estás despedido, sin fondos. Para mí, estás muerto». «Rubén, es tu hijo», gritó Beatriz. «Silvio es mi hijo». Esteban demostró hoy que la sangre no significa nada si traicionas a tu familia. Mariana sollozaba sin consuelo. «Silvio, el bebé podría ser tuyo. Por favor, no hagas esto. Haremos una prueba de paternidad». «Pero esto ya terminó. Entre tú y yo no hay nada». Rubén miró a Esteban en el suelo, luego a Beatriz que intentaba ayudarlo. Su rostro era una piedra. «Me debes $20,000. Tienes 30 días para devolverlos o te demandaré. El paseo gratis se acabó. Beatriz, toma tu abrigo. Nos vamos. Tú y yo tenemos cosas que hablar». Cuando se marcharon, Mariana y yo nos quedamos en silencio entre los restos de una familia rota. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Empaca lo que puedas y vete de esta casa. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir a dónde ir». «Silvio, por favor, se acabó», grité. Ella asintió en silencio y subió las escaleras. Me quedé solo en el comedor por primera vez en meses, y por fin sentí algo que había olvidado: paz. El divorcio fue rápido. Gracias a toda la evidencia que reuní y al acuerdo prenupcial que habíamos firmado, Mariana no tenía posibilidades. Su abogada llegó desarmada, mientras el nuestro llevaba un lanzallamas. Todo lo que poseía antes del matrimonio seguía siendo mío: la casa, las inversiones, el negocio. Ella intentó pedir una pensión compensatoria, pero mi abogado, Marcos, lo desestimó en minutos. En Arizona no hay culpa legal en el divorcio, pero la infidelidad influye en la división de bienes. Además, ella tenía ingresos estables como enfermera, y el acuerdo excluía cualquier apoyo económico. Al final, se fue con sus pertenencias, su coche, y nada más. La casa quedó para mí, las inversiones intocables, y los resultados de la prueba de paternidad confirmaron lo que ya sospechaba: el bebé no era mío. Mariana se mudó con Laura, una enfermera itinerante que la cubría durante sus turnos falsos. Pero según supe, Laura se hartó del drama enseguida. Mariana no paraba de llorar, exigía atención todo el día, y esperaba que su amiga pagara todo mientras ella lidiaba con su maternidad en solitario. 6 semanas después, Laura la echó. Por su parte, mi padre cumplió cada amenaza. Esteban fue despedido de forma definitiva y vetado de toda propiedad de la empresa. Pero Rubén no se detuvo ahí. Contactó a otras compañías del sector en Phoenix. En este negocio, las noticias corren. También le cortó todo apoyo financiero, nada de pagos del BMW,
ni tarjetas de crédito, ni auxilios en efectivo. Le dio exactamente 30 días para devolver los $20,000. Cuando Esteban intentó negociar, la respuesta fue clara: paga o te llevo a juicio. Tú decides. Mariana intentó contactarme muchas veces. La bloqueé de todas partes. Incluso llegó a la empresa para confrontarme, pero seguridad la escoltó fuera. Su último intento fue un extenso correo donde me culpaba por su infidelidad. Decía que fue mi obsesión por el trabajo lo que la empujó a buscar afecto. 6 semanas después de aquella cena infernal, Rubén también pidió el divorcio. A sus 58 años, se cansó de sostener una mentira. Beatriz colapsó al comprender que él no iba a perdonarla. El proceso fue duro y sin concesiones. Mi padre conservó la empresa, la casa y casi todos los activos. Mi madre, después de 15 años sin trabajar, terminó atendiendo una tienda por departamento, ganando $12 la hora, enfrentando a clientes que la trataban como ella solía tratar a los demás. Esteban se fue a vivir con ella, a un pequeño departamento en un barrio bastante degradado. Intentó volver varias veces, rogando por su antiguo empleo. Pero la respuesta de Rubén fue invariable: tú elegiste traicionar a tu sangre. Ahora carga con las consecuencias. Han pasado 2 años desde aquel día, y puedo decir sin duda que el karma no ha descansado ni un solo momento. Mi relación con mi padre, Rubén, nunca había sido tan sólida como lo es ahora. Hace unos meses, decidió hacerme socio de la empresa, otorgándome el 40% de participación. Desde entonces, nos expandimos a proyectos comerciales en Tucson y Las Vegas, y el negocio está en pleno auge. Pero lo más sorprendente ocurrió hace medio año, cuando comencé a recibir comentarios por parte de algunos contactos del sector. Esteban, mi hermano, se había metido en problemas legales bastante serios. Después de agotar cada oportunidad laboral decente en Phoenix, se había dedicado a obtener préstamos personales utilizando información falsa sobre su empleo. Fingía trabajar en empresas solares, las mismas que lo habían vetado años atrás, alegando ingresos de más de $60,000 anuales, cuando en realidad apenas sobrevivía con trabajos temporales mal pagados, ganando quizá $15 por hora. Las empresas de préstamos empezaron a cruzar datos, descubriendo las mentiras y desenmascarando el fraude. Según lo último que supe, Esteban enfrenta cargos federales por fraude financiero y podría pasar entre 3 y 5 años en prisión. Nunca devolvió los $20,000 que le debía a mi padre. Rubén lo demandó civilmente y obtuvo una sentencia a su favor. Pero ya sabes lo que dicen: no se puede sacar sangre de una piedra. Está en la ruina, desempleado, con cargos federales y viviendo en un estudio que probablemente cuesta más que lo que gana en un mes. Y en cuanto a Beatriz, mi madre, la vida le dio un golpe que jamás vio venir. Hace unos 4 meses fue diagnosticada con leucemia, en una fase avanzada y agresiva. Los médicos comenzaron a hablar de tiempo restante. La mujer que durante años envenenó nuestras relaciones familiares terminó siendo traicionada por su propia sangre. Porque cuando destruyes todos los vínculos a tu alrededor, terminas enfrentando las tormentas en soledad. Rubén ya había cerrado ese capítulo, y mi relación con ella se terminó el día que descubrí aquellos correos electrónicos. Esteban, su hijo predilecto, al que protegió y defendió incondicionalmente, casi ni se aparece por el hospital. Con el juicio y la posibilidad de ir a prisión, supongo que no le sobra tiempo para acompañar a una madre moribunda. Un vecino me comentó que ella había estado intentando comunicarse conmigo y con mi padre, diciendo que quería hacer las paces antes de morir. Pero hay puentes que, una vez incendiados por completo, no se reconstruyen con disculpas de última hora. Rubén fue claro: ella tomó sus decisiones, y ahora debe vivir, o morir, con las consecuencias. Yo tampoco he respondido a ninguno de sus intentos por acercarse. La misma mujer que ayudó a mi exesposa a planear cómo destrozar mi vida, no puede venir ahora a hacerse la víctima. Bueno, en realidad hubo una excepción. Ocurrió hace 8 meses, un sábado por la mañana. Estaba en casa tomando café cuando alguien golpeó la puerta con insistencia. Al mirar por la mirilla, vi a Beatriz. Parecía destruida, desaliñada. Claramente había estado bebiendo. Eran las 10 de la mañana y apenas podía mantenerse en pie. Apenas abrí la puerta, empezó a gritarme como una desquiciada: eres un egoísta de __. Tú destruiste esta familia. Todo esto es culpa tuya. Estás borracha. Lárgate de mi propiedad. No te atrevas a decirme qué hacer. Mi matrimonio se arruinó por tu culpa. Esteban está metido en un lío por ti. Estoy sola por ti. ¿Quieres saber qué pasó realmente, mamá? Tú elegiste a tu hijo dorado por encima del resto. Lo ayudaste a traicionarme porque creías que merecía lo que yo había construido. Elegiste un bando, y te equivocaste. Eso no es cierto. Quería proteger a todos. No, tú lo protegiste a él de las consecuencias, como siempre. Y ahora estás pagando el precio. Lloraba, pero aún intentaba hacerme sentir culpable. Es tu hermano, la familia perdona. ¿Cómo puedes dejarme sufrir así? La familia no se apuñala por la espalda. Eres un desgraciado sin corazón. No mereces que te llamen madre. Si piensas que voy a sentir lástima por ti después de todo, estás equivocada. Ni aunque estuvieras muriendo te perdonaría. ¿Lo entiendes? Su rostro se puso blanco. Incluso en su estado,
Esas palabras la sacudieron. Le cerré la puerta en la cara. Silvio, por favor. No respondí, solo eché el cerrojo. Siguió golpeando y llorando fuera por unos 10 minutos hasta que, finalmente, se fue. No volví a saber de ella hasta que me enteré de su enfermedad. Pero la escena que de verdad me marcó ocurrió hace unas 3 semanas. Era de noche y estaba terminando unos planos eléctricos en la oficina, cuando escuché unos golpes en la puerta. Al mirar, vi a Esteban, en un coche viejo y destartalado. Lo abrí, y por un momento ni lo reconocí. Había adelgazado tanto que parecía una sombra. Ropa arrugada, sucia, ojos rojos como si no hubiese dormido en días. Silvio, necesito hablar contigo, hermano. No tenemos nada que hablar. Voy a ir a prisión. Podrían ser 5 años. Temblaba, apenas podía sostenerse. Sé que arruiné todo, sé que te traicioné, pero eres mi hermano. Eres lo único que me queda. Casi me reí. ¿Y por qué debería ayudarte? Porque fui un idiota. Tenía celos de ti, de tu casa, del respeto que papá te tiene, de tu matrimonio perfecto. Quería todo eso, y lo arruiné todo de la peor forma. Lloraba como un niño. Me rogaba. Lo siento, Silvio, lo siento de verdad. Haré lo que sea por arreglar esto. Solo no me rechaces. Por favor, no hay forma de arreglar esto. No después de lo que hiciste. Mamá está muriendo sola. Papá no quiere ni mirarme. Solo me quedas tú. Te devolveré cada centavo. Trabajaré gratis. Te firmo todo lo que tengo. Lo miré largo rato. Esa figura rota no era el hermano que alguna vez conocí. Y, por un instante, sentí lástima. Casi. No solo me traicionaste. Intentaste engañarme para que criara a un hijo que no era mío. Lo sé. Fue horrible. Todo fue un error. Pero somos familia, ¿no? Le dije, bajando la voz hasta apenas un susurro. Nunca lo fuimos. Silvio, por favor, tomaste tus decisiones. Ahora vívelas. Comencé a cerrar la puerta, pero me detuve. Y Esteban, no vuelvas a aparecerte aquí. Ya no eres mi hermano. Cerré, a través del vidrio, lo vi quedarse allí, llorando como un niño. Después de unos minutos, se subió al coche y se marchó. 2 semanas después, lo arrestaron en su apartamento. El juicio es el próximo mes. Lo más satisfactorio de todo esto, que no tuve que hacer planes ni tramar venganza. La verdad hizo su trabajo. Solo me ocupé de protegerme. A veces, la mejor respuesta a una traición es simplemente alejarse y dejar que el tiempo y la realidad hagan lo suyo. Hoy mi enfoque está completamente puesto en lo que sí suma. La empresa no para de crecer. Tengo un hogar estable, inversiones sólidas y sobre todo, la tranquilidad de haberme alejado de quienes solo supieron usarme o dañarme. Beatriz enfrenta su enfermedad sin nadie que la sostenga. Esteban, arrastrado por sus propias decisiones, se prepara para un juicio que marcará su vida. Mariana, aquella que alguna vez compartió mi cama, lucha con el peso de sus errores convertidos en rutina. A quien esté atravesando algo parecido, le digo esto. Hay momentos en los que dar la espalda no es cobardía, sino autocuidado. No todos merecen una segunda oportunidad, y no todos los vínculos son sinónimo de lealtad. Aprender a cerrar puertas no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que finalmente entendió su valor.